Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro live aquí en TikTok y vamos a hablar sobre los test psicológicos o los mejores test psicológicos o los más convenientes en trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? Vamos a ver un poquito cómo vemos esto. Ya está. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a test psicológicos para los trastornos del neurodesarrollo, pueden dejarla ahí en el chat, en los comentarios. Vamos a hacer un pequeño contexto. Los trastornos del neurodesarrollo, eh, ¿a quiénes nos estamos refiriendo o a qué nos estamos refiriendo? Vamos a basarnos en los sistemas diagnósticos oficiales, partamos desde ahí. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo según, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Americana y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS? La Asociación Psiquiátrica Americana, como ustedes saben, publica cada cierto tiempo un manual diagnóstico y estadístico, y en este manual que se llama DSM, en este momento todos estamos trabajando con el DSM-5 texto revisado. En el DSM-5 texto revisado, nosotros eh, acá, ¿no? En este libro, nosotros tenemos una primera sección que se llama trastornos del neurodesarrollo, y dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿quiénes están? Están el trastorno del desarrollo intelectual, ese es el primero. Luego viene trastornos de la comunicación. Luego viene trastorno del espectro del autismo. Luego viene TDAH. Luego viene trastornos del aprendizaje. Y por último tenemos trastornos motores, ¿no? Trastornos motores. Bien. Voy a ir cargando aquí en mi presentación. A ver, les cuento un poco qué es lo que estoy haciendo, a dónde estoy entrando. Cuando uno compra el DSM-5 original, en este caso el DSM-5 que les muestro aquí, que lo vende la editorial Panamericana, cuando tú lo compras en original, en el libro te viene un usuario y una clave para que puedas acceder a esta plataforma de la editorial Panamericana que se llama Mi Eureka. Y en esta plataforma nosotros tenemos una versión digital del DSM-5. Aquí está, ¿ven? Aquí está el DSM-5 completo. Los que han llevado cursos conmigo, por ejemplo, el curso Evaluación en Infancia, Niñez y Adolescencia, o el curso Evaluación y Diagnóstico Psicológico en los Trastornos del Neurodesarrollo, recordarán esta herramienta que siempre la revisamos, ¿no? Siempre la estudiamos. Eh, yo lo que recomiendo es revisar siempre cuáles son los criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo, pero no solamente los criterios diagnósticos, sino también las características diagnósticas, curso evolutivo, diagnóstico diferencial, etcétera. Y ahí tú te vas a dar cuenta cuáles son las herramientas o los test psicológicos que puedes tú considerar dentro de una batería. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso del trastorno del desarrollo intelectual, que es el primer trastorno del neurodesarrollo, nos dice que los criterios diagnósticos son tres: deficiencias en las funciones intelectuales, deficiencias en el comportamiento adaptativo y que estas deficiencias se presenten en las primeras etapas del periodo de desarrollo. Cuando uno lee todo el capítulo te vas a dar cuenta que ya no nos piden el cociente de inteligencia total. O sea, ya no nos piden una puntuación global de la inteligencia. Ya no lo piden. Eso era antiguamente cuando uno trabajaba con retardo mental y con el DSM-4, por ejemplo. Pero ahora ya no. Ahora es cociente, ya no se utiliza el cociente de inteligencia total.
lo que necesitamos es un perfil de funciones intelectuales. Entonces, con esto, yo podría descartar instrumentos que solamente me brinden una puntuación global de la inteligencia y tendría más bien que considerar escalas o tests que me brinden varias puntuaciones. Por ejemplo, las escalas Wechsler como la WIPSI, la WIS y la WISE cumplen con ese requisito. Ustedes dirán, David, pero esas escalas me dan cociente de inteligencia total. Sí, pero también nos dan un perfil de puntuaciones, ¿no? Nos dan varias puntuaciones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir el criterio diagnóstico de este trastorno? Si tú sigues leyendo el manual, te vas a dar cuenta que hay una serie de sugerencias, indicaciones y consideraciones que debemos de tener. Ahora, hay algunos test que, de inteligencia que ya son bastante antiguos, ¿no? Por ejemplo, la escala de inteligencia Stanford-Binet forma el M, es una escala bastante antigua, ya lo hemos mencionado en otros espacios, pero es una escala pues obsoleta que ya no se debería de utilizar. Otra escala que también es muy antigua y que ya no se debe de utilizar es la escala de madurez social de Vineland, ¿no? Ahora, David, y para evaluar conducta adaptativa o comportamiento adaptativo que podríamos utilizar, bueno, ahí también hay varias herramientas, ¿no? Tienes, por ejemplo, la escala de conductas adaptativas de Vineland 3, tienes el sistema de evaluación de conducta adaptativa 3, el ABAS 2 también, tienes el DAPS, tienes el mismo PEDICAT, ¿no? Que es un cuestionario nuevo que se ha adaptado el año pasado apenas. Pero la pregunta del millón es ¿cuál utilizar? Todo eso, los criterios, la toma de decisiones, es lo que vamos a trabajar en el curso Evaluación y Diagnóstico Psicológico en los Trastornos del Neurodesarrollo, que estoy viendo ahí en los comentarios varias personas que ya se han matriculado en el curso. El curso comienza el 12 de mayo todavía, van a ser creo que el lunes y miércoles, si no me equivoco. Así que toda la información la van a encontrar en el perfil de TikTok. Entren a nuestro perfil de TikTok y van a encontrar un enlace ahí. Denle clic y los va a llevar a nuestra página web y ahí van a poder encontrar toda la información. Hablemos ahora del siguiente trastorno, trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación engloban a varios trastornos. ¿Cuáles son? Vamos a ponerlos aquí, miren. Voy a ponerlo mejor aquí en el índice para que lo puedan ver. Ahí está, miren. Después de trastorno del desarrollo intelectual, viene trastornos de la comunicación. Le voy a dar clic y acá me aparece estos. Ojo, es en el DSM-5. ¿Cuáles son los trastornos de la comunicación? El primero de ellos, trastorno del lenguaje. El segundo, trastorno de los sonidos del habla, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Sí, trastorno de los sonidos del habla. David, pero yo estoy leyendo ahí trastorno fonológico. Sí, lo que pasa es que trastorno fonológico es el nombre o la etiqueta anterior, la etiqueta antigua. Hoy en día ya no debería de llamarse trastorno fonológico, sino debería llamarse trastorno de los sonidos del habla. De hecho, ustedes busquen el DSM-5 texto revisado en inglés y van a encontrar que en inglés no se llama trastorno fonológico. No se llama phonological disorder, se llama speech sound disorder, o sea, trastornos de los sonidos del habla. Aún no sabemos por qué lo han traducido como trastorno fonológico cuando ese nombre ya no debería de utilizarse. El nombre correcto y actualizado es trastornos de los sonidos del habla. El siguiente trastorno es trastorno de la fluidez del habla, de inicio de la infancia, etcétera, que es antiguamente tartamudez. Y el último es trastornos de la comunicación social, ¿no? El trastorno de la comunicación social, que es un trastorno que se suele confundir mucho con el trastorno del espectro del autismo, ¿no? Esos son los trastornos de la comunicación. Ahora, ustedes se preguntarán, David, ¿y para diagnosticar estos trastornos tiene algo que ver la evaluación psicológica? Lo que pasa es que en el caso de los trastornos de la comunicación, el profesional más adecuado para hacer el diagnóstico es el especialista en lenguaje y comunicación, es el fonoaudiólogo o el logopeda, es el especialista de hacer ese diagnóstico. Pero, ustedes saben que
cuando uno quiere hacer el diagnóstico de estos trastornos, es importante también hacer una evaluación psicológica. La evaluación psicológica tiene, para evaluar a personas con dificultades en el lenguaje y la comunicación, tiene que tener varias consideraciones. Por ejemplo, si me traen a un niño con trastorno del lenguaje y me piden una evaluación de la inteligencia, yo tengo que analizar bien el caso porque no voy a poder aplicarle las escalas de inteligencias así de manera cotidiana. Voy a tener que conocer bien al caso y escoger bien mis instrumentos. Probablemente tenga que utilizar la escala Wechsler, pero utilizando tareas no verbales, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas consideraciones que uno debe de tener ahí. Esos son los trastornos de la comunicación. Ahora, los test de lenguaje, las escalas de lenguaje, los instrumentos de lenguaje, son instrumentos que yo personalmente no los uso porque eso es función del especialista de lenguaje. Yo conozco los instrumentos, yo los he estudiado, los manejo, los he aplicado, pero no los utilizo con fines de diagnóstico, ¿no? Pero repasemos, si quieren, cuáles son los instrumentos de lenguaje, David, más actuales. Empecemos por componentes. Componente léxico semántico. Puedes usar ahí el Peabody 5. Ustedes de repente han escuchado el Peabody 3, pero ya actualmente se está utilizando el Peabody 5. A inicios de abril tuve la oportunidad de capacitar a un hospital aquí en Lima que había comprado el Peabody 5. El Peabody 5 es una prueba de la editorial Pearson que evalúa el nombre de la prueba es PPVT, Peabody Picture Vocabulary Test, test de vocabulario por imágenes de Pearson. Sin embargo, el Peabody evalúa una parte del vocabulario. ¿Cuál es? El aspecto léxico, es decir, el almacén de nombres, el almacén de etiquetas. Bien. Eh, y lo evalúa a través del proceso receptivo. El Peabody 5, si ustedes ponen en Google Peabody 5, te va a salirte resultados y va a salir que el Peabody 5 está acompañado de otro instrumento que es el EVT3 o también EBT3, que es el test de vocabulario expresivo, tercera edición, que es como el compañero, la parejita del Peabody. Y el EBT3 evalúa léxico también, al igual que el Peabody, evalúa léxico, pero a través del proceso expresivo. Por lo tanto, los dos juntitos evaluarían el componente léxico en el proceso expresivo y receptivo. Ahora nos falta la siguiente parte, porque solamente tenemos el componente léxico y tú nos dijiste que es un aspecto del vocabulario. Sí, el otro aspecto del vocabulario es el componente semántico. Y el componente semántico sí, pues hay más instrumentos para poder evaluarlo. Por ejemplo, el, el SELF 5, ¿no? La evaluación de los fundamentos del lenguaje, el ELO, evaluación del lenguaje oral, el PLON-R, la prueba del lenguaje oral de Navarra, etc. Luego viene el componente morfosintáctico, ¿no? Ahí puedes evaluarlo también con el PLON, con el SELF, puedes evaluarlo con el SEG infantil o el SEG. El SEG es el test de comprensión de estructuras gramaticales, ¿no? SEG. Y también ya viene el componente pragmático, que eso también se puede evaluar pues, con el PLON, con el SELF, con el PREP-INEA y con otros instrumentos. Eso es en cuanto al lenguaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de psicología. Luego de trastornos de la comunicación viene trastorno al espectro del autismo. Y ahí, por ejemplo, hay instrumentos que son instrumentos muy enfocados al diagnóstico del espectro del autismo. ¿Cuáles son los instrumentos más conocidos? ADR. ¿Qué cosa es ADR? Entrevista para el diagnóstico de autismo revisada. ADR. ¿Cuál es la otra? A22. Escala de observación para el diagnóstico de autismo, segunda edición. El ADR o la ADR es una entrevista que se aplica a los padres o a los cuidadores del niño con autismo o del que se sospecha autismo. Y el A22 es una escala de observación que se aplica al mismo niño. Los dos instrumentos tienen prácticamente los mismos autores. Michael Ruther, Anne LeCouteur, Catherine Lord, etc., ¿no?
Entonces tienes ahí esos dos instrumentos que son ampliamente conocidos y utilizados en el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Ahora, el profesor o el autor Michael Ruther, Anne LeCouteur, crearon otro instrumento, un tercer instrumento, que se llama Cuestionario de Comunicación Social, SCQ. Ellos construyeron este instrumento a modo de instrumento screening. ¿Cómo así? Lo que pasa es que ellos vieron una necesidad. Cuando un niño venía a consulta y se tenía sospecha de que podría tener diagnóstico de espectro del autismo, uno decía, ¿le aplico de frente a ADR y A22? Porque son escalas muy complejas, ¿no? Un poco largas, y de repente el niño no tiene trastorno del espectro del autismo. Puede ser. Entonces, para no estar aplicando a diestra y siniestra, estar aplicando a todo el mundo ADR y A22, crearon este instrumento, que es un instrumento screening. De tal forma que los autores dicen, ¿no? Si viene un niño con sospecha de TEA o con indicadores de TEA, pues puedes aplicarle el cuestionario de comunicación social primero, y si supera los puntos de corte del cuestionario de comunicación social, ahí ya ameritaría que le apliques un ADR y un A22 si es que tú lo consideras, ¿no? En el en vivo que tuvimos el día martes, yo les dejé esta pregunta libre, ¿no? O abierta. David, ¿es obligatorio utilizar el ADR y el A22 en el diagnóstico de espectro del autismo? No es obligatorio. Si fuera obligatorio, habría ahí un poco de, no, sería un poquito sospechoso porque el ADR y el A22 no son instrumentos públicos, son instrumentos con copyright, es decir, tienes que comprar el instrumento original, tienes que comprar los protocolos, ¿no? Y cada vez que usas, seguir comprándolos. Entonces, imagínate que hubiera una ley, una normativa que te obliga a que tú apliques ese instrumento, sería un poco, ¿no? Para mí sería un poco tendencioso, sospechoso. No es obligatorio utilizar el ADR lado 2. Lo que es obligatorio es que para hacer el diagnóstico de este trastorno se tiene que hacer un procedimiento de evaluación sistemático, metódico, ordenado, organizado. Y la persona que lo tiene que realizar es un profesional de la salud que puede ser un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo con amplia formación en neurodesarrollo y espectro del autismo. Eso es básico. No se confundan. Una persona que ha estudiado medicina y luego neurología, yo he estado revisando las mallas curriculares de medicina, no hay muchos cursos de anamnesis, entrevista psicológica, instrumentos psicológicos. Tienen que formarse aparte. Lo mismo pasa con el psiquiatra y con el psicólogo, ¿ya? Tienen que tener formación adicional en neurodesarrollo y en espectro del autismo. Bien. Entonces, ¿se puede diagnosticar autismo, David, con una buena entrevista y una observación? Sí, pero esa entrevista y esa observación tiene que ser buena. Tiene que ser buena, tiene que ser estructurada, sistemática, ordenada, ¿ya? Eh, ahora, la recomendación que yo doy, ¿no? David, igual de todas formas me gustaría acreditarme en el ADR y en el A2, me parece muy bien. Si tu presupuesto te permite hacerlo, hazlo, porque la inversión es un poco alta, pero es válido. Ahora, yo lo que les recomiendo es que antes de ir a acreditarse, antes de pagar por su certificación, estudien las pruebas. Prepárense, estudien el ADR y el A22 para que puedan ir con una base a estas acreditaciones, para que puedan ir con una formación previa. Hay algunos profesionales que se han certificado y yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos y no tienen mucho manejo del ADR y el A22. Entonces, por eso yo les recomiendo que estudien por su cuenta y luego se certifiquen o se acrediten, porque la formación depende de cada uno finalmente, ¿no? A ver, nos preguntan aquí, hola, ¿qué tal? ¿Dónde me recomiendas estudiar psicología? Bueno, acá en Perú hay varias universidades que ofrecen la carrera de psicología. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Esa es mi universidad. No voy a decirles que estudien ahí, no les voy a decir que es la mejor, simplemente les estoy diciendo dónde estudié psicología. Pero después hay una gran cantidad de universidades que ofrecen la carrera y eh, deben ustedes de verificar que cumplan pues con ciertos estándares, ¿no? de educación, de formación, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos preguntan? David, ¿el psicólogo ya puede brindar diagnóstico?
Aquí en el Perú, por ejemplo, ha habido todo un debate, ¿no? De quién es el año pasado hubo un debate por una ley, ¿no? Entre el Colegio de Psicólogos y el Colegio de Médicos. Y yo solamente, no sé si me están preguntando de Perú, yo les quiero dar simplemente algunas herramientas para que ustedes hagan su propio debate. Les hago una pregunta y me gustaría que me respondan a través del chat. Por favor, ¿ah? Miren, miren. ¿Qué es lo que dice aquí? Trastorno del desarrollo intelectual. Trastorno del desarrollo intelectual. Miren, miren, miren. Miren. ¿Qué dice aquí en trastorno del desarrollo intelectual? Deficiencias de las funciones intelectuales. O sea, hay que evaluar las funciones intelectuales. Como el razonamiento, resolución de problemas, planificación. ¿Y qué dice aquí? Miren. ¿Qué dice acá? Lo voy a ampliar. Miren, miren, miren. Por favor. ¿Qué dice aquí? Evaluar las funciones intelectuales confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. Deficiencias del comportamiento adaptativo, evaluados también mediante evaluación clínica y pruebas de test psicológicos de conducta adaptativa. Yo les hago una pregunta y me gustaría que me respondan. Pregunta para ustedes. ¿En cuál de las tres profesiones, psiquiatría, neurología y psicología, en cuál de las tres profesiones enseñan evaluación psicológica, test psicológicos, escalas de inteligencia de Wechsler, Raven, escalas Reynolds, psicología cognitiva, psicología de la inteligencia? ¿En cuál de las tres profesiones enseñan eso? A ver, coméntenme, por favor. Entonces, ahora que muchos de ustedes me están respondiendo eso, pregunta para ustedes. ¿Quién debe hacer el diagnóstico? ¿Quién debe hacer el diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual? ¿Quién para ustedes creen que debería de hacer el diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual? Díganme lo que ustedes consideren, ¿ah? No lo que dice la ley. Ahora miren, 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 miren. Por ahí me están diciendo psicólogo, psicólogo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un punto muy importante porque todos están diciendo psicólogo clínico y por ahí creo que alguien ha puesto neuropsicología. Yo lo que les recomiendo es que investiguen porque el neuropsicólogo, por definición, no hace diagnósticos de estos trastornos. Esa es una confusión que se ha generado que es muy grande. Y les cuento un poco una anécdota, ¿no? Hace tiempo me trajeron un informe y me dijeron, David, mira, te he traído un informe neuropsicológico. Y yo lo leí y decía ahí, pues, ¿no? Informe neuropsicológico. Y veo que habían aplicado WI5, veo que habían aplicado una prueba proyectiva, veo que habían aplicado una prueba de personalidad. Y cuando yo lo leo, yo le dije a la persona que me lo había traído, ¿no? Esto no es un informe neuropsicológico, este es un informe psicológico. No, pero es que quien lo ha hecho es un neuropsicólogo y ha firmado como... No, esto es un informe psicológico, pero quien lo ha hecho ha sido un neuropsicólogo. El hecho de que yo, por ejemplo, vamos a suponer, ah, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que yo haya estudiado un ejemplo. Supongamos que yo estudié maestría en problemas del aprendizaje, ¿ok? Y me dicen que le hago una evaluación a un niño. Y yo al niño le aplico WI5, le aplico el Bender 2, el test de Bender 2, y le aplico el 16 PFAPQ de personalidad. Hago su informe y le pongo informe de aprendizaje. Eso no es un informe de aprendizaje. No es que como lo he hecho yo, ¿y tú quién eres? Es que yo soy magíster. No tiene nada que ver tus títulos. Lo que acabas de hacer no es un informe de aprendizaje, es un informe psicológico porque has hecho una evaluación psicológica. Tú puedes ser psicólogo, neuropsicólogo, especialista en aprendizaje y especialista en lenguaje, pero si tú estás haciendo una evaluación psicológica, estás aplicando una de tus competencias que es la psicología. No se confundan. ¿Ah? Entonces, no vayan a pensar que porque yo ya estudié neuropsicología, todo lo que toco es neuropsicológico. No es así. No es así. David, yo he estudiado neuropsicología, ¿ok?
y mira, acabo de hacer una evaluación de lenguaje, ya, te felicito, y eh, entonces mi informe debería decir informe neuropsicológico del lenguaje. ¿Has hecho una evaluación de lenguaje? Ah, he aplicado el Kumanin 2 y no es que ahí como dice el lenguaje, ya es un componente, pero eso no es una evaluación de lenguaje. Una evaluación de lenguaje es evaluar todos los componentes del lenguaje con instrumentos de lenguaje, no solamente con una tareita del Kumanin para evaluar pues fonoarticulación. Entonces no se confundan, ¿ah? No se confundan. El neuropsicólogo no está capacitado por el simple hecho de ser neuropsicólogo, no está capacitado para diagnosticar trastornos del neurodesarrollo. ¿Ah? Voy a continuar. Miren qué dice aquí. Trastornos del lenguaje. Trastorno del lenguaje. Miren, ¿qué dice aquí? Trastorno del lenguaje, vocabulario, hay que evaluar vocabulario, estructura gramatical y deterioro del discurso, dice aquí. ¿Y qué es lo que dice? Las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable, o sea, hay que utilizar instrumentos de lenguaje, tiene que estar por debajo del esperado para su edad. Ahora yo les hago a ustedes una pregunta. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿En cuál de las cuatro profesiones, psiquiatría, neurología, psicología o especialista del lenguaje, en cuál de estas cuatro áreas te enseñan a aplicar test de vocabulario, test de sintaxis, test de morfología, evaluación de la parte pragmática? ¿En cuál de esas cuatro especialidades? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Especialista en lenguaje? Sí. ¿Fonoaudiología? Sí. ¿Logopedia? Sí. Sí. Entonces, cuando alguien les diga, oye, el diagnóstico solo lo hace el psiquiatra y el neurólogo, ah, sí, sí. ¿De qué? ¿Diagnóstico de qué? El neurólogo está capacitado para hacer diagnóstico de trastornos neurológicos. Y el psiquiatra, supongo que está capacitado para hacer diagnóstico de trastornos psiquiátricos. Pero, ¿quién es el que tiene que hacer el diagnóstico de trastornos de la comunicación? El especialista en lenguaje y comunicación, fonoaudiólogo o logopeda. ¿Quién es la persona que por profesión está capacitada para hacer diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual? El psicólogo, porque hay que evaluar la parte intelectual y la parte adaptativa. Entonces, con esto estoy dándole a ustedes argumentos para que ya nos quitemos ¿no? ese estigma de que el psiquiatra y el neurólogo son los únicos que pueden diagnosticar trastornos del neurodesarrollo. De hecho, de base, ellos no están capacitados para diagnosticar esto. Y miren, permítanme mostrarles lo siguiente. Esperen un ratito. Sigan haciendo sus preguntas, sigan haciendo sus preguntas. Quiero mostrarles algo. Voy a buscar una diapositiva que les quiero mostrar. A ver. Por ahí me hicieron unas preguntitas, déjenme responder. Esperen un ratito. Déjenme mostrarles lo siguiente. ¿Dónde dejé esa diapositiva? Yo he hecho una pequeña diapositivas sustentando un poquito quién debe hacer el diagnóstico, por ejemplo, de espectro del autismo. Espérenme, espérenme. A ver, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Aquí está. Miren, ahorita por favor termino y comienzo a responder sus preguntas, ¿ya? A ver, ahí está. Voy a ampliar esto. A ver. Miren, ojalá, a ver, déjenme confirmar si se ve. Espérenme un ratito. Lo que les estoy mostrando es una... Son unas diapositivas. A ver, déjenme ver un ratito. Sí, sí se ve. Miren, ¿qué es lo que dice ahí? Asociación Psiquiátrica Americana. Lo que les voy a mostrar
son pronunciamientos oficiales de instituciones a nivel mundial sobre quién debe hacer el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. ¿Qué dice ahí? Asociación Psiquiátrica Americana. Las inquietudes de los padres, cuidadores o maestros sobre el comportamiento del niño deben dar lugar a una evaluación especializada por parte de un pediatra especializado en desarrollo. No dice pediatra, dice pediatra especializado en desarrollo. Yo le agregaría algo más, pediatra especializado en neurodesarrollo y específicamente espectro del autismo. ¿Quién más? Un psicólogo pediátrico, dice ahí. Un neurólogo infantil o un psiquiatra de niños y adolescentes. Ahí estamos. Recuerden, yo siempre voy a sugerir que tiene que ser o un pediatra o un psiquiatra o un neurólogo o un psicólogo, pero que aparte tenga formación en neurodesarrollo, en psicología clínica infantil y en espectro del autismo. ¿Ya? Sigamos, miren. La Asociación Psicológica Americana. Varios expertos pueden realizar el diagnóstico, incluidos psicólogos, pediatras, neurólogos. Los psicólogos, dice, incluidos los neuropsicólogos que se especializan en la relación cerebro y funcionamiento cognitivo, suelen participar en el proceso diagnóstico. Sociedad Canadiense de Pediatras. Sociedad Canadiense de Pediatras. En la mayoría de las provincias y territorios, solo los médicos o psicólogos están autorizados para diagnosticar el espectro del autismo. Healthy Children es una página de divulgación esponsoreada por la Academia Americana de Pediatras de Estados Unidos. Mientras tanto, un médico o un psicólogo con experiencia en el diagnóstico de TEA, de espectro del autismo, puede realizar el diagnóstico. Esa es otra cosita ya. Muy bien, ahora sí, volvamos. A ver, acá me parece que quedaron algunas preguntas. David, la segunda especialidad en neuropsicología, ¿en dónde recomiendas que sea registrado en la unidad? Bueno, acuérdense, una cosa es segunda especialidad, otra cosa es maestría. Lo que te faculta hacer evaluaciones neuropsicológicas es la segunda especialidad. Creo que se registra en la SUNED. ¿Qué pruebas screening para TDAH? Anoten, por favor. TDAH5. TDAH5 de Manual Moderno. Creo que lo mostré en el en vivo anterior. En el canal de TikTok está el en vivo completo, del martes. Ahí mencioné, lo voy a volver a repetir. TDAH5, Manual Moderno. Ese es uno. El segundo, el que yo uso mucho, creo que ya les había mostrado este. ¿Dónde estás? ETDH. Este también es muy bueno. ETDH, de T Ediciones, búsquenlo. Y les cuento que yo ya les había mostrado este, ¿no? El DIVA 5. El DIVA 5 es una prueba de TDAH de la Fundación DIVA, que es una fundación holandesa. Esto me costó 15 euros. Es una donación que tú das y te dan un PDF. Ya lo imprimí, acá lo tengo, siempre lo estoy revisando. Esto vamos a hablar un poquito más en el curso de neurodesarrollo que comienza el 12 de mayo. Luego también está las escalas Brown de funciones ejecutivas y TDAH. Y también está el Conners 4, ¿no? Esas pruebas pueden ser. ¿Qué más? A ver. David, bla, bla, bla. David, ¿qué adaptación deberíamos usar de la Wii 5? ¿Se supone que la chilena es la más cercana a nuestra realidad? No necesariamente. ¿Ah? No hay ningún argumento que diga que la versión chilena es la más cercana a Perú. Pero les cuento algo. La Wii 5 se creó en Estados Unidos, se adaptó a España, se adaptó a Chile y hay una estandarización a México. Hay una estandarización a México. ¿Ya? Miren, lo ideal es que nosotros utilicemos una escala de inteligencia que esté adaptada a nuestro país. Pero como no se ha adaptado a Perú, entonces hay que utilizar las que están en español. Española, mexicana o chilena. Yo personalmente utilizo la versión española, ¿no? David, pruebas para descartar o confirmar TDAH. Para descartar son las pruebas que les acabo de mencionar. Pero para confirmar, la confirmación del TDAH no se hace con test. La confirmación, o sea, el diagnóstico en sí ya se hace con una evaluación completa. TDAH5 de Manual Moderno, esa. Pero es una prueba es bien rápida, es una prueba rápida. O sea, no es para diagnóstico, es para detección. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Luego de eso, ya habíamos hablado de espectro del autismo, TDAH. eh, yo lo que les recomiendo, porque el curso que nosotros hacemos, no, para confirmación de TDAH no hay un instrumento, porque recuerden, no es que hay un instrumento que diagnostique, no hay un instrumento que diagnostique. Por ejemplo, el ADR, que es la entrevista para el diagnóstico de autismo, incluso los mismos autores dicen, el ADR tú lo aplicas y si te sale que la persona supera los puntos de corte, sí, eso suma al diagnóstico, pero no te puedes basar solamente en el diagnóstico del ADR. Eso lo dicen los mismos autores. Entonces, no existe un instrumento para confirmar TDAH. La confirmación es el hecho de que tú le digas a alguien, oye, si tienes TDAH porque cumples los criterios diagnósticos. Y para que tú veas que alguien cumple los criterios diagnósticos, tienes que hacer una evaluación que incluya una entrevista, una observación, una anamnesis y los test psicológicos. O sea, los test psicológicos solitos jamás tienen que ir dentro de un proceso de evaluación. Eso es para confirmación. Para detección o descarte sí existen los instrumentos que les acabo de mostrar que son más rapiditos, ¿no? David, ¿dónde puedo hacer o buscar información para la segunda especialización? ¿En neuropsicología? Bueno, acá en Lima, hasta donde yo tengo entendido, existe creo en la Universidad Villarreal. No estoy informado de otras especialidades, puede ser esa, pero acá hay una pregunta muy importante. Recuerden que una cosa es la segunda especialidad en neuropsicología, otra cosa es la maestría en neuropsicología y otra cosa es la maestría en neurociencias. La maestría en neurociencias no te faculta hacer evaluaciones neuropsicológicas, ¿ah? Es la especialidad en neuropsicología nomás. David, ¿qué falta para que hagamos una adaptación al Perú? Dinero, claro. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. La adaptación que se hizo a Chile la hicieron a través del respaldo del Ministerio de Educación de Chile, porque la inversión es muy costosa. Acá no es que tú te compras tu Wii 5 pirata y la adaptas, ¿ah? No, no, no. Tienes que comprar los derechos, tienes que pedir derechos, tienes que trabajar con cuadernillos originales, las muestras son muy amplias. Busquen en Google estandarización a Chile de la UI5 y léanse todo el artículo. Ahí te van a contar toda la historia y cómo fue la adaptación. Demoró varios años, pero ya Chile tiene su adaptación. Yo personalmente no estoy interesado en participar en alguna adaptación de la Wechsler a Perú. David, ¿puedes enseñarnos a usar los instrumentos convencionales? Miren, yo les cuento lo siguiente. Estos instrumentos, sus manuales, tienen toda la información necesaria para que ustedes puedan aprender a aplicarlos e interpretarlos. Lo que yo les recomiendo es que se matriculen al curso de neurodesarrollo porque lo que vamos a aprender ahí son criterios para saber qué instrumentos usar y cuáles no usar dependiendo del caso que venga. Y otra cosa que les comento, el curso que yo dicto, que empieza el 12 de mayo, es un curso que está diseñado para los que queremos, eh, por ejemplo, ¿no? David, yo soy psicóloga, ¿ok? Yo no tengo posgrados en espectro autista, yo no tengo posgrado en TDAH. Perfecto. No tengo posgrado en aprendizaje. ¿Yo qué puedo hacer? Evaluación psicológica. Y David, para que yo le haga evaluación psicológica a un niño con TEA, a un niño con TDAH, ¿tengo que estudiar algo? Si tú quieres, sí, pero no es obligatorio. Con tu psicología clínica es suficiente. ¿Por qué, David? Porque cuando, supongamos que a ti te dicen, oye, mañana viernes te voy a mandar a un niño con TDAH, ¿ok? Y necesito una evaluación psicológica. Entonces tú vas a evaluar la parte intelectual, la parte social, emocional, personalidad, conducta, lo que tú quieras, sí. Eso sí nos han enseñado en la carrera. Tú no vas a hacer diagnóstico de TDAH, lo que tú vas a hacer es una evaluación psicológica, porque es lo que te han pedido. Lo mismo pasa cuando te manden niños con trastornos del lenguaje. Oye, te voy a mandar a un niño con trastornos del lenguaje. Necesito un perfil psicológico. Perfecto. Entonces, si a ti te mandan un niño con trastorno del lenguaje, yo en el curso te voy a decir, y se los digo ahorita, David, mañana tengo que evaluar la parte intelectual de un niño con trastorno del lenguaje, ¿ok? La parte intelectual, sí. Pensaba tomar Wechsler. ¿Está bien? Sí está bien, pero tienes que anticiparte. ¿Por qué? Porque todos los test de la Wechsler exigen lenguaje comprensivo, pero no todos exigen lenguaje expresivo.
Probablemente puedas conseguir cociente, pero probablemente vas a tener que trabajar con el índice no verbal. Ya, si tú quieres aprender estos criterios, de eso trata el curso que comienza el 12 de mayo. Evaluación psicológica en los trastornos del neurodesarrollo. Lo que pasa es que, de todas maneras, tenemos que repasar los criterios diagnósticos. No para hacer diagnóstico, porque eso lo puede hacer otro profesional, sino para hacer correctamente nuestras evaluaciones psicológicas. No es- Miren, yo soy psicólogo. Mis cursos son para psicólogos, ¿no? Para psicólogos, son para profesionales de psicología o internos de psicología. Entonces, yo soy muy fanático de mi profesión, de la psicología, y lo que yo quiero hacer es potenciar que nuestras evaluaciones psicológicas sean mucho más efectivas, ¿no? Mucho más criteriales. Toda la información está en nuestro perfil. Entren a nuestro perfil de TikTok y ahí van a encontrar un enlace. Link.me. Denle clic ahí y los va a llevar a la página web. A ver, ¿qué más dice? Eh, David, espérame un ratito. ¿Qué falta? ¿Cómo hago para subir esto? ¿Puedes enseñar? Ah, ya, por favor, ya. A eso, bueno, ya les comenté esto. David, ¿qué opinas de que los neuropediatras solo se demoran 30 minutos para diagnosticar TDAH? Totalmente en desacuerdo con ese procedimiento. Yo, por ejemplo, una vez hice un video en TikTok explicando mi desacuerdo sobre eso y una persona comentó y dijo, yo en 20 minutos puedo saber si alguien es TEA. Y yo le dije muy respetuosamente que discrepo, ¿no? Discrepo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Primer lugar, lo que tú puedes hacer en 15, 20 o 30 minutos es una impresión diagnóstica, una presunción diagnóstica. Eso sí, pero dar un diagnóstico significa que tú has recogido información de manera sistemática a través de la evaluación clínica y medidas estandarizadas, o sea, instrumentos psicológicos o instrumentos psicométricos, para confirmar cada uno de los criterios diagnósticos del diagnóstico. Y eso no lo puedes hacer en media hora. Eso no. Puede ser que te tome 2 sesiones, 3 sesiones, pero no lo vas a hacer en media hora. Y yo me doy cuenta que muchos psiquiatras, muchos neurólogos infantiles que no tienen formación en neurodesarrollo, porque hay otros que sí, saben de sus limitaciones y derivan a un psicólogo especializado, a un psiquiatra especializado en neurodesarrollo, y ellos ven otros temas. Entonces yo estoy en desacuerdo con eso. Por ejemplo, que un que un neuropediatra diga, hoy este niño parece TDAH, y al final pues no es TDAH, simplemente es un trastorno de ansiedad, ¿no? Eh, Díganme, David, nomás por favor, no me digan doctor. ¿Cuáles eran los test? Se los voy a poner acá en el chat. Anótenlo, por favor. TDAH 5, ETDAH, ¿cuál era el otro? Atento, Brown, Conners 4 y Diva 5. Ahí se los puse en los comentarios. David, ¿cuál es la diferencia entre maestría y segunda especialidad? Aquí en Perú específicamente, la segunda especialidad es como una segunda licenciatura, que dura 2 años, pues, ¿no? Entonces, tú terminas tu carrera de psicología, sacas tu título, ya eres licenciado en psicología, puedes hacer evaluaciones, lo que tú quieras, y luego estudias una segunda especialidad o en neuropsicología, o también puedes estudiar segunda especialidad en lenguaje, segunda especialidad segunda especialidad, por ejemplo, en dificultades del aprendizaje. Entonces, eso te faculta hacer evaluación, diagnóstico e intervención. Las maestrías aquí en Perú son grados académicos, o sea, te dan competencias para hacer investigación, docencia, pero no para hacer informes, no para hacer evaluaciones. En Ecuador, por ejemplo, la situación es diferente. A mí me han contado que en Ecuador tú estudias psicología 5 años, pero no sales con la facultad de hacer evaluaciones. Tienes que estudiar un posgrado, una maestría. Ya, en Ecuador sí, por ejemplo, las maestrías sí te facultan hacer evaluaciones. Acá en Perú es diferente, ¿no? Toda la información del curso está en nuestro perfil, tanto en soles como en dólares. Ah, y les comento otra cosita. Únanse a nuestra comunidad de WhatsApp.
Toda la información está en nuestro perfil. Ahí está el link.me o el link.me y ahí los va a llevar a nuestra página web y a nuestro grupo de WhatsApp. Únanse, es comunidad 3. Por acá me habían puesto algo más, espérenme. Segunda especialidad, ok. Hay dos universidades que brindan neuropsicología, ya. Eh, David, ¿cuál es el costo? Ya. David, tengo estudiantes que con una cita al psiquiatra le diagnosticaron TEA y los medicaron. Ese es el problema, pues. Yo, la verdad es que desconfiaría un poco del diagnóstico que se hace de manera tan rápida, ¿no? Hay que tener muchísima formación, muchísima experiencia para diagnosticar a alguien en 40 minutos. Se puede, sí, pero tiene que ser altamente especializado. La persona que es capaz de hacer eso es un profe. Ojo, ojo, vuelvo a repetir. Los trastornos del neurodesarrollo son diferentes a los trastornos médicos. Por esa razón es que la misma OMS en la CIE 11 dice afecciones médicas y trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Porque no lo consideran como, o sea, no está dentro o sea, tienen una concepción diferente. Imagínense que ustedes van donde un doctor, donde un médico, y le dices, ¿no? Doctor, he venido porque tengo tos. Y el doctor te dice, ah, tienes cáncer a la garganta. Y tú le dices, pero ¿cómo me va a decir así si ni siquiera me ha revisado, ni siquiera me ha hecho una placa, me ha hecho una tomografía o una biopsia? Simplemente yo vengo y le digo que tengo tos, que me raspa para pasar. Y usted me dice así, ya, así de irresponsable es que una persona le diga a tu niño o le diga a tu alumno que tiene trastorno espectro del autismo, TDAH, en 20 minutos, 30 minutos. Recuerden, los criterios diagnósticos de TDAH son cinco. Son cinco. Patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, que las dificultades se presenten antes de los 12 años, que las dificultades se presenten en dos o más contextos, que las dificultades generen una alteración clínicamente significativa en varias áreas del funcionamiento cotidiano y que las dificultades no se expliquen por otro trastorno mental. Cinco criterios. La mayoría se queda tomando una pruebita de atención y concentración. Eso es falso, eso está mal. Entonces, confirmar estos cinco criterios diagnósticos, permítame desconfiar, no creo que se pueda hacer en una sesión de 30 minutos. David, ¿cómo aprender intervención en niños con TEA y TDAH? Ah, muy buena pregunta. Yo les recomiendo que ahora en mayo lleven el curso de neurodesarrollo porque en junio voy a dictar el curso con la doctora Verónica Álvarez, que creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Vamos a dictar el curso eh, Evaluación, Diagnóstico e Intervención en personas con trastorno espectro del autismo. Eso es en junio, eso es en junio. Y probablemente en julio o en agosto dictemos TDAH. A ver, déjenme responder las últimas preguntitas y ya con esto nos vamos. Ah, David, ¿cómo aprender? Ya, ay, se me pasaron los comentarios, espérenme. Los psicólogos generales sí realizan evaluaciones. Ah, ok, ok, perfecto. Eh, ¿Qué dice? Ay, no puedo subir acá esto, espérenme un ratito, voy a ampliar un poquito. Ahora sí. David, los psicólogos generales en Ecuador sí realizamos evaluaciones psicopedagógicas. Ojo, la evaluación psicológica es una cosa y la evaluación psicopedagógica es otra, por si acaso. ¿Ah? Por ejemplo, en otros países, para hacer evaluaciones psicopedagógicas, existe la carrera de psicopedagogía. Acá en el Perú es un diplomado o una segunda especialidad. Entonces es diferente. La evaluación psicológica es una cosa, la evaluación neuropsicológica es otra y la evaluación psicopedagógica es otra. Se parecen un poco, pero los objetivos son distintos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Espérenme. Por ejemplo, ahora en mayo yo voy a dictar el curso Trastornos del Neurodesarrollo, pero mi colega, profesor también de nuestra empresa, Fernando Vilches, va a dictar el curso de Evaluación Psicopedagógica. David, ¿conoces los cursos de ADIPA en caso que... No conozco esa institución, no conozco. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, una cosa es
un curso de acreditación y certificación del ADOS y del ADR. Esos cursos de certificación y acreditación no los puede dictar cualquier institución ni cualquier certificación y acreditación no los puede dictar cualquier institución ni cualquier persona. Los tiene que dictar unas personas que tienen una licencia especial a nivel mundial. Por ejemplo, en habla hispana yo he escuchado, uy, no sé por qué se me cerró esto. Ok, ok, sino que a veces se, ok, ok, sino que a veces se, ok, se corta la señal. Ya, a ver. Yo he escuchado que las personas que acreditan en español es pues la doctora Mayer Vaz, Valeria Anclares, ¿no? Pero después cualquier institución puede hacer cursos de actualización, cursos introductorios, pero no confundan un curso de actualización con una acreditación. David, si llevo un máster no oficial en el extranjero sobre neuropsicología de pruebas, no sé qué, no lo sé, tendrías que convalidarlo, fijarte creo que en la SUNED o esas cosas, ¿ah? David, ¿quién es el psicopedagogo? Como una persona debe hacerlo, por ejemplo, creo que en Argentina uno tiene que estudiar la carrera de psicopedagogía, es una carrera. En algunos países es como una especie de segunda especialidad. Acá en el Perú creo que es un diplomado. O sea, no, varía mucho de país en país. Déjenme un momentito chequear. No vaya a ser que se haya cortado la transmisión. Eh, David, yo estudié en EOS con el doctor Alejandro Dioses. Bueno, yo trabajé en EOS. Yo hice mi internado en EOS. El profesor Alejandro Dioses, creo que siempre lo he mencionado, él ha sido profesor mío en la universidad. Uy, creo que se cortó, me avisan. A ver. Sí, el profesor me ha enseñado en la Universidad de San Marcos varios cursos y tuve la oportunidad de llevar mi internado, mis prácticas preprofesionales con él, ¿no? Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar. Recuerden, toda la información está en nuestro perfil. Únanse a nuestra comunidad de WhatsApp. El domingo tenemos webinar por Zoom y por YouTube. Muchas gracias por sus preguntas, por su participación. Ya nos vemos entonces en el curso, nos vemos el domingo y en un siguiente en vivo. Gracias, cuídense, hasta luego.